El día de hoy nos toca el párrafo número 3 del capítulo número 21 de la Confesión de Fe. Ahí en sus sillas tienen un ejemplar para que ustedes puedan acompañarnos con la lectura si lo desean, pero también aquí está siendo proyectado para que puedan también seguirnos en la reflexión del día de hoy. Hermanos amados, ya llegamos al párrafo 3 del capítulo 21 y si es la voluntad del Señor, en la próxima semana iniciamos con el capítulo 22. Ha sido un hermoso recorrido. Ya estamos casi a unos 10, 11 capítulos de terminar la confesión de fe. Pero ustedes saben también que de manera paralela estamos haciendo un estudio más profundo. Así que, si ustedes observan, el párrafo número 3 de este capítulo número 21 es una lectura relativamente sencilla. Aquí los autores de la confesión enseñan lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice de aquellos que abusan de la gracia de Dios. Aquellos que toman la libertad cristiana como excusa para entregarse a una vida de pecado. Definitivamente estas personas no conocen al Señor o no han nacido de nuevo. Y prácticamente esa es la idea central de todo este párrafo número 3. Así que leamos juntos el párrafo número 3, capítulo 21. Y dice así: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier deseo pecaminoso, como pervierten por ello el propósito principal de la gracia y del evangelio para su propia destrucción, por tanto, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que es, siendo librado de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Amada iglesia y amigos, notemos aquí algo muy importante. El párrafo nos habla de nuestra liberación de nuestros enemigos. ¿Lo captan? Está un poco casi al final de este párrafo. Y esto nos lleva directamente a lo que ya estudiamos en el párrafo número 1 de este capítulo número 21, donde ahí encontramos una amplia lista de liberaciones que el Señor Jesús nos ha dado. Entre ellas, fuimos librados del dominio del pecado, del mundo y de Satanás. Así que observemos bien las implicaciones. Una persona que dice conocer a Dios, pero vive entregada a la carne, sometida al mundo y dominada por el pecado, no conoce la verdadera gracia del Señor. Aquí la enseñanza es clara. No es un texto polémico o difícil. La palabra del Señor lo enseña, amados hermanos, independientemente del trasfondo evangélico o denominacional, todos reconocemos la verdad que aquí se afirma. Es una realidad que hay personas que dicen ser cristianas, es decir, creyentes, y tienen a veces 10, 20, 30 años en la fe cristiana y no se ven frutos de arrepentimiento. Están igual y por el hecho de estar asistiendo, ellos creen que tienen su conciencia calmada y se autonominan cristianos. Y toman la libertad cristiana, dice la confesión, y la pervierten para su propia destrucción eterna. Notemos cómo lo describe el párrafo. Aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican el pecado o abrigan deseos pecaminosos, están pervirtiendo tanto la gracia como la libertad cristiana. Es decir, están usando algo santo con un fin completamente opuesto al propósito de Dios. Y esto nos lleva a un principio clave. La verdadera gracia de Dios nos convierte en siervos del Señor. Estamos bajo su señorío, hermanos. Observe cómo lo expresa Romanos capítulo 6, versículo número 18. Y habiendo sido libertados del pecado, observe, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Es decir, la gracia no nos libera para vivir sin obediencia, sino para vivir en obediencia al Señor.
en dependencia del Espíritu Santo, y por supuesto, esto no quita la responsabilidad de cada uno de nosotros. Hermanos, queridos, en virtud de esa gracia que Dios nos dio en la salvación, ahora rendimos obediencia voluntaria al Señor. No es por una obligación externa, sino por agradecimiento, sino por su amor para con nosotros. Hay un cambio real en el corazón del creyente. De manera que la gracia que no produce una vida piadosa, que no produce una vida santificada, no es la gracia de Dios. En realidad, decía alguien, es desgracia. Por ello, mis amados hermanos, es importante también aquí detenernos un poco y diferenciar entre la verdadera libertad cristiana y el libertinaje o el culto a la libertad. Lo voy a explicar de manera breve, pero si usted desea profundizar, después del culto usted se puede acercar conmigo, o los días viernes estamos profundizando más en esta enseñanza. Ese culto a la libertad no es otra cosa que el libertinaje o antinomianismo. Esa idea de que por ser cristiano ya no es necesario obedecer la ley moral de Dios. Pero eso es falso. Si alguien es verdaderamente cristiano, hay en él o en ella un deseo genuino de obedecer a Dios. Por supuesto, no perfectamente, pero hay un deseo genuino por someterse al señorío de nuestro Señor. La libertad cristiana no consiste en hacer lo que nos agrada, lo que nosotros queramos hacer, sino en hacer lo que agrada al Señor. En eso consiste la libertad cristiana. Por tanto, esta libertad no la tiene el incrédulo. Esta libertad no la tiene el no creyente. ¿Por qué? Porque es la libertad para obedecer a Dios. Porque es la libertad que nos hace crecer en piedad, en santificación. Es una libertad que le pertenece únicamente a aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Note lo que nos dice Tito, capítulo 2, versículo 11 al versículo 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Amada iglesia, observe esos tres adverbios: sobria, justa y piadosamente. Esto está describiendo el fruto de la gracia. La gracia no nos acerca al pecado. La gracia nos aleja del pecado. La gracia mortifica el pecado. La gracia fomenta la piedad, la santificación. Pero también leamos Romanos capítulo 6, versículo 1 al 12. Aquí Pablo responde de manera directa al abuso de la gracia. Observe lo que dice Romanos 6, 1 al 12. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amada iglesia y amigo, note ese de ningún modo. Es una negación absoluta. Pablo no deja espacio para pensar que la gracia autoriza el pecado. Si hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en él. Y en la misma idea, Gálatas capítulo 5, versículo 3 nos dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y finalmente la confesión nos recuerda el propósito verdadero de la libertad cristiana. Hemos sido librados de nuestros enemigos, es decir, de la esclavitud del pecado, del mundo y del diablo, para servir al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él, un día, todos nuestros días, para la gloria del Señor.
Así que la gracia de Dios nos capacita, amados hermanos, para vivir para la gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo. De manera que este párrafo número 3 del capítulo 21 podemos resumirlo así. La gracia de Dios nos concede una libertad santificadora. Una vez más, podemos resumir el párrafo número 3 de la siguiente manera. La gracia de Dios nos concede una libertad santificadora. Amados hermanos y amigos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, amada iglesia, a vivir en santidad, alabando su santo nombre. En esto creemos y confesamos como iglesia. El Señor les bendiga.